Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, bueno, para la clase de hoy, según lo que me dijeron, vamos a hacer algún otro ejercicio de fuerzas y, eh, ¿verdad? Ahí ustedes me dicen si quieren otro más o con eso van bien. Y hoy vamos a trabajar o a ver los conceptos de trabajo y energía. ¿Okay? Que eso es lo que vamos a desarrollar un poco la clase de hoy para hacer algunos ejercicios el viernes. Entonces, van a ver que trabajo y energía es más fácil que leyes de Newton. Pero, ok. Abrir el documento. Mientras voy abriendo el documento, lanzarles la pregunta de siempre. Hoy sí me imagino que no todo el mundo lo ha leído, puesto que sí. Estoy haciendo para que voy a abrir eso. Uh-huh. Sí, ahí se los pusieron ayer en la noche, entonces este está bonito. Este Peralta. Bueno, con ustedes había hecho el del avión, ¿verdad? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, ese de Peralta puede estar bien, pero voy a hacer algún otro con... Quiero meter uno con aceleración centrípeta. Y si quieren hacemos este ahora. Ese otro. So, falta alguien de votar. Falta una persona. Este es el que quería hacer. En realidad no me extraña. 2 personas revisaron aproximadamente la mitad y 11 personas no lo han revisado. Entonces, eso para tenerlo ahí en cuenta. Ok. Entonces, acá vamos a lo siguiente. Dice el problema lo siguiente. Suponga que se coloca una caja de herramientas en el borde de un carrusel de 4,6 metros de radio, que completa un giro cada 24 segundos. Elaborar el diagrama de cuerpo libre para esa caja de herramientas y determinar el valor mínimo del coeficiente de fricción estática para que la caja permanezca en el carrusel. ¿Les suena ese ejercicio? Compañeros, compañeras.
Sí, no, más o menos. ¿Qué dicen? Ok. Bueno, voy a quitar el video. Consumiendo demasiado. Es que se llama ancho de banda. ¿Ok? Entonces, acá nos dicen que el carrusel está girando y que completa un giro cada 24 segundos. Entonces, ¿qué significaría que complete un giro cada 24 segundos? Compañeros, compañeras. ¿Que eso es el periodo, profe? Ese es el periodo, correcto. Ahora, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿qué nos quedaría? Aquí tenemos el cuerpo. ¿Cuáles fuerzas están actuando sobre esa caja de herramientas? Compañeros, compañeras. La normal, el peso y la fricción. Al peso. Ajá. ¿Y hacia dónde va la fricción? Hacia el centro. Ok. ¿Qué más tenemos que agregar en ese diagrama de cuerpo libre? Tenemos una aceleración centrípeta. ¿Me siguen? Ok. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Porque no tengo aceleración. Entonces, como tengo dos fuerzas en Y, una hacia arriba y otra hacia abajo, ¿qué implicaría? Que la normal y el peso valen lo mismo. Y ahora, ¿cuál otra tenemos? En X. La Sería, aceleración y la fricción. acuérdense que la aceleración no es una fuerza. Eso es lo que se escribe al otro lado del igual. Entonces nos queda que la fricción es igual a menos la masa por la aceleración centrípeta. Profe, disculpe, Sí, ¿por qué negativa? porque va para la izquierda. Ah, ok, gracias. Y como la fricción también va para la izquierda, entonces es negativa.
Acuérdense que yo siempre estoy usando aquí el eje X positivo. Y aquí el eje Y positivo. Entonces esos son los signos que vamos a estar, ¿verdad? Como para hacerlos todos con el mismo sistema de coordenadas o por lo menos con sistemas de coordenadas bastante similares, lo podemos usar así. Si ustedes quieren poner aquí el eje X positivo, lo pueden hacer, nada más que le tienen que cambiar los signos a todo. Igual aquí al menos se me cancela con esta. ¿Y la fricción cómo se define? Como el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Esta es la fricción máxima que puede tener el cuerpo. Sí. Entonces, si mi coeficiente de fricción es muy grande, básicamente por más fuerza que yo aplique o por más que rápido que se mueva el carrusel, entre más grande sea este coeficiente, de ahí no me va a afectar en nada, ¿verdad? La fricción va a ser menor a eso. Por eso nos preguntan el valor mínimo del coeficiente de fricción. O sea, lo más pequeño que puede ser mu para que la caja no salga disparada. ¿Ok? Para que lo logre sostener. Entonces, vamos a decir que como la fricción es mu por la normal, entonces nos queda que mu y la normal es mg es igual a masa por aceleración centrípeta. Ahora, ¿cómo calculo la aceleración centrípeta? Yo lo puedo calcular como velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Y la velocidad, yo la puedo calcular como la distancia que recorre en dar una vuelta a esa caja. ¿Y cuál sería esa distancia? pi. No, distancia. 2pi por r. ¿Cierto? Que es la distancia de la circunferencia. Entonces, eso, para sacar una velocidad de distancia entre el tiempo, y el tiempo se llama periodo. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Siguen? ¿No me siguen? Ok. Si lo elevamos al cuadrado, sería elevar cada uno de los componentes al cuadrado, porque se están multiplicando. Y este valor, entonces lo metemos aquí. Vea que uno de los radios se me cancela con este de acá. ¿Okay? Entonces,
La aceleración centrípeta sería sería 2 cuadrado, ¿verdad? Que es 4 por pi cuadrado por el radio entre el periodo del cuadrado. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. La masa se me cancela y G pasa a dividir. Entonces aquí ya obtenemos ese valor del coeficiente de fricción metiendo los datos que nos dan. ¿Sí o no? ¿Cómo vieron este ejercicio? Compañeros, compañeras. ¿Hay alguna duda adicional? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Ok. Se veía más difícil el ejercicio de lo que era. Sí, la verdad sí. Ok. Esto no recuerdo si ya lo había resuelto con alguno de los, me parece que lo había resuelto con alguno de los estudiantes. No sé si quieren que hagamos uno como este, ¿verdad? Como para ya meter todas las cosas o bueno, puede ser uno como ese o este. Este no lo había hecho con ustedes, ¿verdad? No, profe. ¿Cuál quieren que hagamos? Uno con doble plano inclinado, uno con polea. O este que les muestro acá. Un bloque que quede pegado. ¿Cuál hacemos? Digo que el que usted vea mejor, profe. Para mí, lo que más les esté complicando es, lo que más se les complique es el mejor. O lo que menos hayan practicado. Por eso es por lo que les digo a ustedes, escojan cuál de todos esos hacemos. Tal vez uno de los de arriba. Uno de los de arriba. ¿Cuál? ¿Este o este?
Yo creo que ese. Este lo ven más complicado. Ok. Entonces, si quieren, resolvamos este. Y a petición de Wilhelm. Ok. ¿Están todos de acuerdo? Ok. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Un bloque de mármol de masa M1 es igual a 567,1 kilogramos y un bloque de granito de masa 2 es de 266,4 kilogramos. Se conectan entre sí mediante una cuerda que pasa por una polea, como se muestra en la figura. Ambos bloques están sobre planos inclinados, cuyos ángulos son alfa igual a 39,3 y beta igual a 53,2. Ambos bloques se mueven sin fricción y la cuerda se desliza sobre la polea sin fricción. ¿Cuál es la aceleración del bloque de mármol? Observe que la figura se indica la dirección X positiva. Ok. Entonces, acá vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos. Así que aquí tenemos el de masa 1 y aquí tenemos el de masa 2. ¿Cuáles fuerzas actúan sobre cada uno de los bloques? Bueno, lo primero es el peso. M1 por G. Y aquí tenemos M2 por G. ¿Qué otra fuerza tenemos? Compañeros, compañeras. Tendrían una fuerza normal, profe, porque están sobre una superficie. Correcto. Entonces, a este lo voy a llamar normal 1. Y este de acá le voy a llamar normal 2. Este tiene una tensión de la cuerda. Ajá. Profe, la normal 2 no iría para el otro lado. Ahí sí. Una observación. Aquí tendría normal 2. Y aquí tendría la tensión. Ok. Noten que la normal y la tensión son perpendiculares entre sí. ¿Qué otra fuerza tenemos? Básicamente esas serían todas las fuerzas que nosotros tenemos. Y nos falta colocar la aceleración. Entonces este sería mi eje Y este sería mi eje X. Este sería X y este sería Y. ¿Ok? Ahí estoy inclinando cada uno de los ejes para que la aceleración quede en términos de uno de ellos. Acá, recuerden ustedes que este ángulo es el complemento, por lo tanto voy a usar que este ángulo es alfa, ¿ok? Y este ángulo de acá corresponde al ángulo beta. Ahora bien, ¿hacia dónde va la aceleración? ¿En qué sentido diría esa aceleración? Compañeros, compañeras.
a la aceleración. ¿Cae el bloque 2 o cae el bloque 1? ¿Cuál de las dos situaciones es la que se presenta ahí? Profe, ahí la aceleración iría para el lado del bloque de mármol, el del lado derecho, ¿Por qué? porque dice que ¿cuál es la aceleración del bloque de mármol? Entonces, como Ajá. él está cayendo, yo asumiría que va hacia esa dirección. Él está cayendo. Nos dicen en el ejercicio. Bueno, como cayéndonos, pero sí, yo asumiría que está moviéndose hacia esa dirección, porque es hacia la dirección X positiva. Ahí dice que se mueve hacia la X positiva. Ah, no, profe, me equivoqué, fue que decía que era solo la dirección, no decía que se movía. Entonces, bueno, ahí podemos hacer dos cosas. En realidad, como no sabemos hacia dónde se mueve, nosotros vamos a batear. Y vamos a decir, se mueve hacia cualquiera de los dos lados. Si la aceleración me da negativa, significa que iba hacia el otro lado. Y si tuviéramos fricción, entonces tendríamos que volver a replantear el problema con la aceleración en sentido contrario y volver a resolverlo de nuevo. Sí. Igual podemos hacer un pequeño análisis acá. Y vamos a ver. Vamos a ver aquí hacia el eje X, ¿cuál es esta componente del peso? Entonces, el peso en X del primero va a ser igual a M1 por G por el seno de alfa. Y peso en X para el bloque 2 va a ser igual a M2G por el seno de beta. Nada más vamos a sacar esa magnitud. ¿Ok? Así que no me interesa el signo. En este caso. ¿Y cuánto le da el peso de alfa y cuánto le da el peso de beta? Compañeros, compañeras. Eso me da 359,2. Y el otro me está dando 213,3 newton.
¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Entonces vean que este peso básicamente es la fuerza con que lo está jalando en el eje X hacia allá. Y este otro peso es la fuerza con lo que está jalando el bloque este hacia allá. Sí. Por eso es por lo que saqué esa fuerza. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál fuerza es mayor? Compañeros, compañeras. La primera. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Sí, viéndolo por encimita. ¿Qué implicaría eso? Que el bloque de mármol es el que jala a la masa 2. Ok, entonces voy a tener aceleración en este sentido y una aceleración en este sentido. ¿Ok? Y ahora sí podemos aplicar el detenimiento. Vean que en el eje Y tiene sentido que yo haga la suma de fuerzas en Y para los bloques. Compañeros, compañeras. Ocupo el valor de la normal para algo. Ok, no lo ocupo para nada, entonces la verdad ni siquiera me voy a molestar en hacerlo. Así que nada más hago sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración en X. Entonces, para el bloque 1, vamos a tener que 359,2 que va hacia la derecha menos la tensión es igual 567,1 por la aceleración. Sí, que eso sería tener en cuenta todas las fuerzas que tengo en X. ¿Y qué otra cosa tendría también? Aquí tendría entonces que menos 213,3
newton más la tensión es igual a 266,4, que es la aceleración. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Entonces, este lo puedo pasar al otro lado a sumar. Y este lo paso a restar al otro lado. Y ahí tengo un sistema de ecuaciones. ¿Cómo quieren resolver ese sistema de ecuaciones? Compañeros, compañeras. Ve, compañeros, compañeras. Quieren lo pueden meter en la calculadora. Sistema de ecuaciones. O despejan la T de un lado y meten la ecuación y ahí les da. O si quieren, no. Ajá. Ahí ustedes pueden decidir. Yo lo metí en un sistema de ecuaciones y me está dando que la aceleración es de 0,175 metros por segundo al cuadrado. Y la tensión es de 259,93. ¿Cómo vieron el ejercicio? ¿Qué? ¿Estaba tan difícil como se lo imaginaban? Yo creo que está más claro. ¿Está más claro? Ok. Entonces, sí, Alison. Ajá. Ajá, aquí en la parte, en la primera donde usted determinó el peso, eran las masas que nos indicaban multiplicados por 9,8, que sería la gravedad, y luego multiplicados por el seno del ángulo que indican en el ejercicio. Correcto. Y eso sería en grados, profe, es que yo lo hice, pero me dan como Sí, esto es otras en grados. Ok. Esto es en Entonces grados. voy a revisar mi cálculo. Creo que fue que lo determiné mal porque no me dio la misma respuesta que usted, profe. Ya.
puede ser que haya metido, revíselo y me dice, porque puede ser que yo haya metido las patas ahí, Ok, metiendo sí. los números en la calculadora. No sería nada de extrañar. Ok, entonces sería 567,1 por 9,8 por el seno de 39,3. A mí me da 3520,06. Ay, puede ser. Y Sí, puede ser. Vamos a ver. Porque esa aceleración sí me está dando bastante baja. Sería 567,1 por 0.8. Ah, seguro no lo multipliqué por el 9,8. Sí. $3,520. Sí, el otro creo que tampoco. Lo multipliqué por 9,8. Y el otro da 2,090. Compañero. sí, profe, aquí lo estoy calculando. Sí, profe, eso me dio también. Y en este Ok. caso, incluir los decimales, ¿verdad? Sí, pueden incluir un par de decimales. Yo es que como estoy trabajándolo con, ¿cómo es que se llama? Como estoy escribiendo los números con el mouse, entonces por eso estoy usando eso. Aquí sí está, ya entendí, profe. Entonces Gracias. sería 1,567,1. Ajá. Y 3,520. Menos 1. 266,4. Y menos 2,090. Entonces sí. Por eso es importante, compañeros, compañeras, que ustedes estén revisando los cálculos en conjunto. Conforme vayamos haciendo las cosas, que ustedes lo revisen. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿No me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, igual. Ahí, más bien, yo prefiero cuando me equivoco, porque así me doy cuenta que me van siguiendo. Entonces, excelente observación, Alison. ¿Estamos ya ahora sí? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, no. No sé si quieren que vayamos. Es que estaba revisando documentos, entonces no sé si quieren que vayamos a la parte de trabajo y energía, explicarles el concepto de trabajo, o
vamos a un receso y después del receso vemos los conceptos. Compañeros, compañeras. Ya hay 10 de 13 personas, entonces continuamos por acá. Voy a detener el video. Listo. Entonces. Ok. El tema siguiente que vamos a empezar a ver es el de trabajo y energía. Ok. Y es importante porque acá, bueno, vamos a trabajar algunos ejercicios de la física, ¿verdad? Se pueden resolver de una manera más sencilla si se analizan desde un punto de vista energético. Esto por diferentes, ¿cómo es que se llama? Principios de conservación que existen. Ok, entonces acá vamos a utilizar mucho lo que es el principio de conservación de la energía. Y aquí no nos interesa, digamos, por dónde se fue el objeto o cosas por el estilo para poder desarrollar bien estos temas. Y algo importante, para que algo realice algún trabajo en específico, necesitamos una cierta cantidad de energía. ¿Ok? Que esa es la energía mínima necesaria para que algo ocurra. Entonces vamos a empezar a definir lo que es el trabajo y lo que es la energía. Entonces, acá tenemos lo que sería el principio de conservación de la energía, que nos dice que en un sistema cerrado, ¿ok? La energía total del sistema es constante. Eso es el principio de conservación de la energía. Eso significa que la energía no se destruye, ¿verdad? O la energía no se crea ni se destruye. Solamente lo que podemos hacer es transformarla de un tipo a otro tipo de energía. Por lo general, vamos a tener dos tipos de energía necesarias, que serían la energía, ¿verdad? Potencial, energía cinética, que de ahí podemos desprender un poco algunos otros tipos de energía. Nosotros, por lo general, el día a día, lo que estamos usando es energía eléctrica. Y esa energía eléctrica la podríamos tomar a partir de la energía que tiene el sol a partir de sus fotones. La energía que genera el viento al mover, ¿verdad? Al tener partículas en movimiento, entonces ahí la podríamos agarrar. La energía nuclear, que es la energía necesaria para que los núcleos de los átomos estén estables, o, ¿verdad? La diferencia de energía que tenemos entre un átomo y otro, energía hidráulica, energía hidroeléctrica, entre otras. ¿Ok? Son los tipos de energía que tenemos. Pero en términos generales, todo lo podemos ver en términos del movimiento de las diferentes partículas. Entonces, la energía mecánica la vamos a dividir en dos tipos de energías. Cuando las partículas se encuentran en movimiento, vamos a decir que esa se llama energía cinética.
Y tenemos la energía potencial que es el potencial que tiene un cuerpo, ¿verdad? Debido a ya sea su altura, ya sea su cercanía con otras partículas, qué sé yo, que están en un campo eléctrico o en un campo magnético o cosas por el estilo. Entonces, todo lo que tenga que ver con el movimiento sería cinético y por estar quietos en una cierta posición, esa es la que vamos a llamar potencial, ¿verdad? O que esté relacionada con con fuerzas conservativas, básicamente. Esa es un poco la idea que ahorita les explico que son las fuerzas conservativas y que son las fuerzas no conservativas. Entonces, para empezar, vamos a definir lo que sería el trabajo que se realiza por un cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos a definir como trabajo a la fuerza necesaria para desplazar un objeto. ¿Ok? Entonces acá, como ustedes ven, tengo una caja y lo estoy desplazando hacia la derecha. Entonces, el trabajo, así, matemáticamente o físicamente, la fórmula real es el producto punto de las fuerzas con el desplazamiento que tenga ese objeto. ¿Ok? Por lo tanto, vean ustedes que esta fuerza, en términos generales, esta fuerza, no toda la fuerza me va a ejercer trabajo. Porque esa fuerza yo la puedo separar en una componente que sea paralela al desplazamiento y en una componente que sea perpendicular al desplazamiento. Entonces, como es un producto punto, ¿cuáles componentes de los vectores son los que se multiplicarían en un producto punto? Compañeros, compañeras. ¿Perdón? Digamos, la componente en X y la componente en Y. Correcto. Si el desplazamiento es un vector que solo tiene componentes en X, entonces al hacer el producto punto, ¿qué va a pasar? Solamente la componente en X de esta fuerza sería la que ejerce trabajo, porque las otras, al multiplicarse componente por componente, se me harían cero. Ven. Compañeros, compañeras. Entonces, yo puedo agarrar cualquier fuerza. Profe, Sí, Noemi. en el caso, un ejemplo, si hay un desplazamiento hacia un lado, ¿va a haber una fuerza hacia ese lado o no específicamente? Por lo general, tiene que haber una fuerza hacia donde se mueve el objeto, pero no necesariamente. Puede que el objeto ya traiga una inercia. Entonces se mueva con velocidad constante. Sí. Sí, es que como usted dijo, digamos que
en R, ¿verdad? Tenía como X y los demás eran 0 y multiplicaba por la fuerza iba a dar 0. Pero yo estaba pensando, tal vez sí había un desplazamiento, no sé, en Y y en Z, pero no había fuerza. Entonces también se iba a hacer 0, pero no sabía si era posible. Es posible, digamos, en caso de que la velocidad sea constante. Ok, En- sí, porque la suma de fuerzas es igual a 0. Entonces, la aceleración es 0. Si yo tengo una velocidad constante, el trabajo neto es 0. Sí, eso sí es posible. Entonces, como les digo, acá lo importante es sacar los componentes de la fuerza y multiplicarlo en la dirección del desplazamiento. Y eso es lo que se conoce como el trabajo neto. Igual acá, si la fuerza no es constante para todos los puntos, vean que yo lo que puedo hacer es que para cada pedacito de desplazamiento, ¿verdad? Aquí tengo un d de x de desplazamiento infinitesimal. Entonces, yo voy a ir para cada uno de esos desplazamientos, yo lo voy a ir multiplicando por la fuerza y lo voy sumando. Por eso, como son continuos, entonces lo que tendría es una integral. ¿Ok? Entonces, bueno, de ahí, no sé si ustedes se acuerdan vamos a ver acá. No, en este. En este ejercicio, en esta parte que yo les había hablado de la energía potencial gravitacional. Entonces, el trabajo debido a la gravitación, a la gravedad, va a ser esta integral. Entonces, de ahí se obtiene esta diferencia de ese trabajo y de ahí obtenemos entonces una energía potencial. Pero ese es un poco, digamos, el asunto que nosotros vamos a estar desarrollando. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Entonces, ese trabajo que nosotros estamos desarrollando, lo podemos obtener de diferentes, con diferentes unidades. Vea que el trabajo va a ser una medida de masa por una longitud al cuadrado entre un tiempo al cuadrado. Eso si hacemos un análisis dimensional, que fue lo primero que habíamos visto. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad del trabajo son los julios. En este otro pueden ser los sergios, que son dinas por centímetro. Pueden ser libras-pie, pueden ser calorías, ¿verdad? Nada más que aquí es importante que lo tengan en cuenta. Las calorías es diferente si se ponen con C minúscula o si se ponen con C mayúscula. No sé si han notado eso en los alimentos. No, profe, ¿cuál es la diferencia? No. El asunto es que si se pone con C minúscula, estamos hablando que, bueno, son calorías
ya en su estado, por decirlo así, en su función o en su unidad básica. ¿Ok? Si se pone con C mayúscula, estamos hablando que son 1000 calorías con C minúscula. Entonces, bueno, esa unidad de las calorías se usa mucho en el área de la nutrición, ¿verdad? Es como el lugar donde más se utiliza y sí, para medir entonces la cantidad de calorías que estaríamos consumiendo a través de los alimentos. Esas calorías se obtienen a partir de la desintegración de las moléculas de los alimentos dentro del cuerpo. Y es la energía que nosotros estamos recibiendo. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Una kilocaloría, ¿verdad? O una caloría con C mayúscula. Estamos hablando que son 4186 julios. Entonces, ahí vamos a tener un factor de escala para poder convertir eso del sistema internacional a un sistema que se utiliza en la parte de nutrición. Ahora bien, el trabajo neto o el trabajo total va a ser la suma de los trabajos individuales. No tiene, digamos, ninguna ciencia así demasiado grande eso, pero sí tiene implicaciones importantes. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo total, lo puedo hacer de diferentes maneras. Primero, calculo cada fuerza, ¿verdad? Por el desplazamiento. ¿Ok? Calculo cada una de las fuerzas y lo multiplico por el desplazamiento. Y eso, al final, sumo todo y de esa manera obtengo el trabajo total. O igual, como el desplazamiento es el mismo para todos los casos, yo lo que puedo hacer, bueno, siempre que la fuerza sea constante, yo lo que puedo hacer es sumar todas las fuerzas y eso lo multiplico por el desplazamiento. Entonces, ustedes escogen cuál de las dos formas quieren trabajar. ¿Ok? Entonces, acá vamos a tener una aplicación práctica de lo que es el trabajo. Tenemos una aceleración positiva si el trabajo total es positivo. O sea, si el cuerpo aumenta la velocidad. Aquí me estoy refiriendo a un cuerpo que vaya al eje X positivo. Si el cuerpo disminuye su velocidad, entonces el trabajo total es negativo. Y lo que estaba diciendo ahora la compañera es que puede darse el caso que el cuerpo siga a una velocidad constante. Y si un cuerpo sigue a una velocidad constante, significa que la suma de fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, el trabajo total es 0. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ahora bien, si nosotros graficamos lo que sería la fuerza con respecto a la distancia, ¿cuál sería el trabajo neto?
¿Cómo calculamos el trabajo neto? Vean que el trabajo es igual a la integral de la fuerza por el desplazamiento. ¿Cierto? ¿Qué habíamos dicho? Cuando habían integrales, ¿qué hacemos? Para el trabajo. Bueno, cuando hay integrales, ¿qué hacíamos? En un gráfico. El área total sería el área bajo la curva. Correcto. Entonces, en este ejemplo, sabemos que el trabajo total serían 42 julios. Sin ver mucho. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ok. Ahora bien, nosotros la energía cinética la vamos a definir como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces vamos a hacer una cosa. Ok. Como el trabajo neto es la fuerza por la distancia, entonces vean que la fuerza yo la puedo ver como la masa por la aceleración. ¿Cierto? Y yo sé que la velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia que haya recorrido el objeto. ¿Se acuerdan de esta ecuación de cinemática? Compañeros, compañeras. Entonces, yo puedo despejar la aceleración de ahí y me va a quedar velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia. Por lo tanto, si eso lo multiplico por la distancia, ese es el trabajo. Vean que esta distancia se me cancela. Entonces me va a quedar que va a ser la masa por la velocidad final al cuadrado entre 2 menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre 2. Y como les había dicho anteriormente, la definición de energía cinética, eso es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. O sea, siempre que yo tengo un trabajo, yo lo puedo calcular a partir del cambio en la energía cinética del cuerpo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, tiene sentido. ¿Cómo se relaciona el trabajo y la energía cinética? Viéndolo desde este punto, sí. Ok. Entonces, acuérdense siempre de eso. Por lo tanto, vamos a ver. Yo tengo un carro que viene, un carro cuya masa es, ¿verdad? Cuya masa es de 1500 kilogramos, o sea, tonelada y media, que es más o menos el peso de los carros. Y viene a una velocidad de 30 metros por segundo. Sube una cuesta
cuya distancia es de 150 metros. ¿Ok? Y al final, el carro continúa moviéndose, pero a una velocidad de 12 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es el trabajo neto? Hecho por el motor, hecho por cualquier cosa. ¿Cuál es el trabajo neto que tendría ese carro en este trayecto? ¿Cómo calcularíamos eso? Vean que el trabajo neto yo lo puedo calcular simplemente con el cambio en la energía cinética. Eso es 1/2 de la masa ¿verdad? Por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Y eso cuánto me da? Eso me da menos 567,000 julios de energía. O sea, esto que está acá, básicamente es la energía que está perdiendo el carro por subir la cuesta. ¿Me siguen? Ahora, ¿hacia dónde iría la fuerza neta? Vamos a ver. Yo puedo decir entonces que la fuerza promedio que estaré aplicando, si lo multiplico por la distancia, estaría obteniendo, ¿verdad? O por el desplazamiento, estaría obteniendo el trabajo neto. Entonces, yo puedo decir que la fuerza que estamos encontrando sería el trabajo neto dividido entre la distancia que recorrió, o sea, entre 150 metros. Eso significa que ese carro está teniendo una fuerza de menos $3,780 newton. Eso es lo que está deteniendo el automóvil mientras va subiendo.
¿Cómo lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Me van siguiendo con este ejemplo? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, de esa manera se puede encontrar un poco lo que sería el trabajo neto. Igual, digamos, acá hay otra cuestión que nosotros podemos hacer. Podemos hacer acá, digamos, podemos llevar una caja de un punto a otro punto, de un punto A un punto B. Y eso lo podemos seguir, ya sea en línea recta o ya sea en otra trayectoria diferente. Y ver cuánto afecta la fuerza de gravedad en esas trayectorias. Entonces acá vamos a ver. A esas no las tengo especificadas, pero calculémoslas aquí un momentito. ¿Cuál es el trabajo si seguimos la trayectoria A? La primera trayectoria. Vamos a ver la fuerza que estaría ejerciéndose sería mg, el peso del objeto. Y esa fuerza iría hacia abajo. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Entonces, el trabajo que se estaría efectuando en este trayecto de aquí a aquí, del punto A al punto C, sería la fuerza por el desplazamiento. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, ¿Sí? digamos, ahí es el peso porque es la que va en esa dirección, digamos, la única fuerza que va con el Correcto, desplazamiento. Ah, ok. correcto. Y aquí, ¿cuál sería la fuerza de este punto a este punto? Ve que la fuerza va para abajo, pero el desplazamiento va para la derecha. Entonces, ¿cuál es el trabajo neto en esa parte? Si lo movemos así. Si la fuerza va para abajo y el trabajo va a la derecha, ¿qué pasa con el producto con todos esos dos vectores? Daría 0. Entonces el trabajo neto, debido a la fuerza de gravedad, sería 0. Entonces, el trabajo total sería trabajo 1 más trabajo 2, que sería mg por h. Ese es el trabajo debido a solo la fuerza de gravedad. ¿Ok? Puedo tener diferentes fuerzas, pero quiero verlo solo con respecto a la fuerza de gravedad. Ahora, ¿qué pasa si yo sigo esta trayectoria recta? Vean que aquí la fuerza que me sirve es esa que es paralela al desplazamiento, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Entonces, el trabajo va a ser igual a M por G
por el sen de zeta, ¿verdad? Por el seno de este ángulo. Por la distancia. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Si seguimos esta trayectoria recta. ¿Está claro esto? ¿Sí o no? Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si agarramos este sen de zeta y esta distancia? Si yo multiplico la distancia por el sen de zeta, ¿qué me da? Bien de este triángulo. ¿Cuánto me da eso? Es que eso me da H. ¿Lo ven? ¿O no me siguen con eso? Compañeros, compañeros. ¿Dani? Sí, ahí me perdí. ¿Por qué le da H? Ah, ¿cuál es el sen de zeta? Para ese triángulo. Seno es opuesto entre hipotenusa. ¿Cierto? Sí, profe. Y ahí la hipotenusa sería D. Y la hipotenusa es D. Entonces se cancela. Entonces, ¿cuánto me da D por el sen de zeta? H. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso entonces? Compañeros, compañeras. Eso quiere decir, en otras palabras, igual lo, digamos, se puede probar, pero si yo agarro y llevo esta caja por todo este trayecto y lo llego hasta aquí, ¿cuál va a ser el trabajo debido a la fuerza de gravedad? Para ese otro trayecto. Siempre va a ser mg por h. El trabajo debido a la fuerza de gravedad. No importa si yo lo llevo por ahí o lo llevo por acá y lo deposito aquí. Sin importar el trayecto que yo lo lleve, el trabajo debido a la fuerza de gravedad siempre es el mismo. ¿Están claros? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Por eso lo dice por los dos trayectos más sencillos. Entonces, vean que no importa el trayecto que siga, siempre va a ser mg por h. De ahí se define entonces un nivel de referencia
a partir del cual yo voy a decir que esta Y es igual a 0. ¿Ok? Entonces, si yo voy a decir que Y es igual a 0, en ese nivel de referencia, yo defino la energía potencial gravitacional como masa por gravedad por altura. La altura que tenga en ese punto. Entonces, yo puedo poner mi 0 en la cima de un edificio o puedo poner mi 0 en el suelo. Y ahí voy a tener entonces diferentes energías potenciales. Y esa energía potencial entonces va a depender de la altura de los cuerpos. ¿Ok? Por eso, nosotros vamos a decir que el trabajo va a ser igual a menos el cambio en la energía potencial. ¿Por qué? Porque es la energía potencial inicial menos la energía potencial final. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Ok? Y si solo existen cada vez que yo tenga una fuerza conservativa, a cada fuerza conservativa yo le voy a asociar una energía potencial. En el caso de la gravedad es la energía potencial gravitacional. Pero les hablo de fuerzas conservativas y no saben qué es una fuerza conservativa. Voy a explicárselos. Con fuerza conservativa se le va a llamar aquellas donde el trabajo solo depende de las posiciones iniciales y finales. ¿Cuáles son fuerzas conservativas? Bueno, la gravedad, los resortes, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, la nuclear fuerte, la nuclear débil, entre otras. ¿Cuáles son fuerzas no conservativas? Bueno, si yo tengo una fuerza externa, una fuerza para empujar algo, una resistencia al aire, todas esas fuerzas sí dependen de ¿cómo es que se llama? Todas esas fuerzas sí dependen de el desplazamiento que yo tenga, porque no es lo mismo, digamos, si ustedes quieren mover una mesa de este punto a este punto, vean que la cantidad de fuerza de fricción que estaría aplicando es mayor acá, o la fuerza de empuje es mayor por ese lado que si yo la llevo de manera directa. Entonces, estaría realizando más trabajo en este desplazamiento rojo. ¿Ok? Entonces, por eso es por lo que vamos a cambiar fuerzas conservativas y no conservativas. Y de ahí, ya me estoy adelantando una semana más, porque esto se ve, varios de estos temas que hemos visto hoy se ven hasta la próxima semana, después de Semana Santa. Yo quería darles toda la materia, por eso los convoqué esta semana, los 2 días, para darles toda la materia y dedicarnos el jueves y dedicarnos la siguiente semana a hacer ejercicios. Entonces, acá vamos a tener que siempre que tenga fuerzas conservativas, ¿verdad? Cuando solo tengo fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva. O sea, la energía potencial al inicio más la energía cinética al inicio de los cuerpos es la misma energía cinética y energía potencial al final
de los cuerpos. ¿Ok? Si tengo fuerzas no conservativas, lo que va a pasar es que la energía mecánica o la energía total del cuerpo al inicio más la energía que yo le dé en caso de empujar o la energía que le quite en caso de la fricción, ¿verdad? Va a ser la energía que yo tenga al final, la energía que me quiera. Entonces, este trabajo puede ser negativo si la fuerza que se aplica va en contra del desplazamiento. Entonces, de esa manera, obtengo una ley de conservación de la energía, ¿verdad? Pero más general, ya tomando en cuenta las energías disipativas. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Y les dejo, y esto de los resortes lo vemos la próxima clase para ya dedicarnos a hacer ejercicios. Que es un poco lo que nos queda por ver para que me acuerden el viernes es potencia y resortes. Entonces, con esas dos cosas ya terminaríamos de ver todo, digamos, la teoría general de esta parte de trabajo y energía. No sé si les quedó claro. Compañeros, compañeras. Igual traté de apurarme para no quitarles demasiado tiempo. Entonces, bueno, si no hay dudas así generales por el momento, voy despidiéndome de los que están viendo el video. Me quedo por si hay alguna duda adicional que quieran.